Hola, bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy historias de compañeros de piso. Historia 1. La habitante oculta. María era una joven estudiante universitaria que había encontrado el apartamento perfecto para compartir con dos compañeros. Después de buscar durante meses, finalmente encontró un lugar asequible y bien ubicado. Al mudarse, conoció a sus nuevos compañeros de piso. David, un estudiante de ingeniería tranquilo y reservado. Y Laura, una chica extrovertida y siempre sonriente que estudiaba arte. La convivencia al principio era buena. Cada uno tenía sus propios horarios y se respetaban mutuamente. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. María comenzó a notar cosas extrañas en el apartamento. Primero fueron los objetos que cambiaban de lugar, sus libros, la comida en la nevera e incluso su cepillo de dientes. Al principio pensó que quizás alguno de sus compañeros estaba jugando una broma, pero cuando les preguntó, ambos negaron saber algo al respecto. Luego comenzaron los ruidos en la noche, pasos en el pasillo, susurros detrás de las puertas cerradas y el sonido de muebles moviéndose en la sala de estar. Una noche María decidió quedarse despierta para ver si podía descubrir qué estaba causando esos ruidos. Se sentó en su cama, con la luz apagada, escuchando atentamente. Pasadas las 2 de la mañana escuchó claramente el sonido de pasos acercándose a su puerta. Conteniendo la respiración, se levantó silenciosamente y abrió la puerta de golpe. No había nadie, solo el oscuro y silencioso pasillo. Decidida a no dejarse asustar, María instaló una cámara de seguridad en la sala de estar, apuntando hacia el pasillo. Al día siguiente, revisó las grabaciones y lo que vio la dejó sin aliento. En el video, una figura oscura se movía lentamente por el pasillo, en medio de la noche, entrando y saliendo de los dormitorios de sus compañeros. Lo más aterrador era que la figura nunca parecía abrir las puertas, simplemente pasaba a través de ellas. María mostró el video a David y Laura, quienes también quedaron aterrorizados. Decidieron llamar a la policía, pero cuando los oficiales llegaron y revisaron el apartamento, no encontraron nada fuera de lo común. Sin pruebas concretas, la policía no pudo hacer mucho y el miedo comenzó a apoderarse de todos en el apartamento. Una noche, mientras todos estaban reunidos en la sala de estar, el ambiente se volvió tenso. Se escucharon golpes fuertes en la puerta principal. Al abrir, no había nadie, pero al girar para volver a la sala, vieron una sombra oscura deslizarse por el pasillo. Esta vez, la figura se detuvo en la puerta del cuarto de Laura. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Corrieron a abrirla, pero Laura ya no estaba. Desesperados, buscaron por todo el apartamento y luego, en los alrededores, pero no encontraron rastro de Laura. La policía nuevamente no pudo ayudar mucho, y sin pruebas de algún crimen, el caso quedó sin resolver. María y David, consumidos por el miedo y la culpa, abandonaron el apartamento poco después. Años más tarde, el edificio fue demolido para dar paso a una nueva construcción. Durante la demolición, los trabajadores encontraron una pequeña habitación oculta detrás de una pared falsa, con signos de haber sido habitada recientemente. En el centro de la habitación, encontraron una fotografía vieja y amarillenta de una familia que había vivido allí hace mucho tiempo. Entre ellos, una joven cuyo rostro se parecía inquietantemente a Laura. Nadie pudo explicar cómo ni por qué, pero la sombra de esa joven continuó acechando el lugar mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Historia 2. El inquilino del sótano. Ana se había mudado recientemente a una ciudad nueva para comenzar un trabajo en una empresa tecnológica.
encontró un pequeño apartamento en un edificio antiguo que tenía la ventaja de ser céntrico y económico. Sus compañeros de piso eran Carlos, un programador freelance que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, y Beatriz, una enfermera que trabajaba en turnos nocturnos. Todo parecía normal hasta que Ana empezó a notar comportamientos extraños en Carlos. Pasaba días enteros sin salir de su habitación, y cuando lo hacía, parecía evitar cualquier tipo de contacto visual. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un extraño murmullo proveniente de su habitación. Al principio, pensó que estaba hablando por teléfono, pero al prestar más atención, se dio cuenta de que parecía estar teniendo una conversación con alguien en el apartamento. Intrigada, Ana se levantó y salió al pasillo, acercándose silenciosamente a la puerta de Carlos. Lo que escuchó la hizo retroceder en pánico. Una voz profunda y gutural respondía a Carlos, pero era una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Decidió no confrontar a Carlos directamente, pero compartió sus inquietudes con Beatriz al día siguiente. Beatriz, cansada y escéptica, sugirió que quizás Carlos simplemente estaba jugando algún tipo de juego en línea con sonido envolvente. Los días pasaron y Ana comenzó a notar que faltaban cosas en su habitación: ropa, libros y, lo más perturbador, su diario. Una noche, decidida a descubrir qué estaba pasando, instaló una cámara oculta en su habitación antes de salir a trabajar. Al regresar y revisar las grabaciones, vio con horror cómo Carlos entraba en su habitación, mientras ella no estaba, revisando sus pertenencias y leyendo su diario. Pero lo peor estaba por venir. Al final de la grabación, antes de salir de su habitación, Carlos se giró hacia la cámara con una sonrisa siniestra y susurró: «Pronto serás parte de nosotros». Asustada y sintiéndose vulnerable, Ana decidió mudarse de inmediato. Mientras empacaba, escuchó un fuerte golpe en la puerta del sótano, una parte del edificio que siempre había estado cerrada con llave. La curiosidad la venció y, armada con una linterna, decidió investigar. Bajó las escaleras y abrió la puerta con cuidado. Dentro, encontró una pequeña habitación, llena de velas negras y símbolos extraños, pintados en las paredes. En el centro, un altar improvisado con fotos de ella y sus compañeros de piso, con su diario abierto y páginas arrancadas. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe y escuchó pasos acercándose. Carlos y Beatriz estaban allí, mirándola con ojos vacíos y sin vida. Ana intentó escapar, pero sus cuerpos se movieron de manera antinatural, bloqueando su salida. Carlos, con una voz que ya no parecía suya, le dijo: «Ahora eres parte de nuestro pacto». Con un grito de desesperación, Ana se desmayó. Al despertar estaba en su habitación, pero todo parecía diferente. Sus pertenencias estaban en su lugar, pero el ambiente era pesado y oscuro. Miró por la ventana y vio que ya no era de día ni de noche, sino una penumbra constante. Intentó salir del apartamento, pero la puerta estaba cerrada con llave. Atrapada se dio cuenta de que ya no estaba en el mismo mundo. Con el tiempo, Ana comprendió que había sido atrapada en una dimensión diferente, donde Carlos y Beatriz eran meras sombras de lo que una vez fueron. Ahora, ella era parte del siniestro ritual que la había atrapado allí. Los pocos momentos en que podía ver el mundo real eran cuando alguien nuevo se mudaba al apartamento, pero ya no podía advertirles. Solo podía observar, esperando que algún día alguien rompiera el ciclo y liberara sus almas perdidas. Historia 3. El cuarto cerrado. Luis había encontrado el apartamento perfecto para compartir con dos compañeros en el centro de la ciudad. El edificio
Era antiguo pero bien conservado, y la ubicación era ideal para su trabajo en una agencia de publicidad. Sus compañeros de piso, Javier y Marta, parecían amables y llevaban ya varios años viviendo allí. Sin embargo, había una habitación en el apartamento que siempre estaba cerrada con llave, y nadie parecía tener la llave. Intrigado por el misterio del cuarto cerrado, Luis comenzó a hacer preguntas, pero Javier y Marta siempre cambiaban de tema o daban respuestas vagas. Con el tiempo, Luis dejó de insistir, aunque su curiosidad nunca desapareció por completo. Una noche, cuando Javier y Marta estaban fuera, Luis decidió investigar por su cuenta. Encontró una vieja llave en el cajón de la cocina que parecía encajar en la cerradura del cuarto cerrado. Con el corazón latiendo con fuerza, Luis giró la llave y abrió la puerta. Dentro, encontró una habitación polvorienta llena de muebles antiguos y cajas apiladas. Pero lo que más llamó su atención fue un viejo baúl en el rincón, cubierto con una manta. Al abrir el baúl, descubrió una colección de fotografías antiguas y diarios. Las fotos mostraban a varias personas, incluidos Javier y Marta, pero con una apariencia mucho más joven. Mientras revisaba los diarios, Luis comenzó a leer sobre eventos extraños y desapariciones en el edificio. Los escritos describían cómo cada nuevo inquilino que se mudaba al apartamento desaparecía misteriosamente después de un tiempo. Los diarios también mencionaban un ritual que mantenía a Javier y Marta jóvenes y que requería un sacrificio cada cierto tiempo. Aterrorizado, Luis intentó salir de la habitación, pero se encontró con Javier y Marta esperándolo en la puerta, con una expresión fría y calculadora. Javier, con una voz suave pero amenazante, le dijo: «No debiste haber entrado aquí, Luis. Ahora conoces nuestro secreto». Antes de que pudiera reaccionar, Marta lo golpeó en la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba atado a una silla en el centro de la sala de estar, rodeado por símbolos extraños dibujados en el suelo. Javier y Marta, vestidos con túnicas negras, comenzaban a recitar cánticos en una lengua desconocida. Luis intentó gritar, pero un sentimiento de parálisis se apoderó de él. Mientras el ritual continuaba, sintió cómo su energía vital era drenada lentamente y su vista se volvía borrosa. Con sus últimas fuerzas, vio cómo Javier y Marta parecían rejuvenecer con cada segundo que pasaba. Finalmente, Luis sucumbió y su cuerpo se desplomó. Al día siguiente, Javier y Marta estaban de nuevo en su forma más joven, listos para recibir a un nuevo inquilino que ocuparía el lugar de Luis. El ciclo continuaría y el cuarto cerrado permanecería como el oscuro secreto del apartamento. Historia 4. La voz en la pared. Isabel se mudó a un nuevo apartamento para estar más cerca de su trabajo. Sus compañeros de piso, Ricardo y Sonia, parecían personas amables y fáciles de llevar. Sin embargo, desde el primer día, Isabel notó algo extraño. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuchaba una voz susurrante proveniente de las paredes de su habitación. Al principio, pensó que era su imaginación, o quizás el ruido de las tuberías viejas. Pero la voz se volvía más clara y persistente cada noche. Intrigada y preocupada, Isabel mencionó el fenómeno a Ricardo y Sonia, quienes se miraron entre sí nerviosamente antes de asegurarle que nunca habían oído nada similar. Decidida a descubrir el origen de los susurros, Isabel comenzó a investigar la historia del edificio. Descubrió que, años atrás, el apartamento había sido el escenario de un crimen sin resolver. Una joven había sido encontrada muerta en su habitación y el asesino nunca fue capturado. Una noche, armada con una grabadora, Isabel decidió quedarse despierta y grabar los susurros. Cuando la voz comenzó,
escuchó claramente las palabras: «Ayúdame». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al revisar la grabación al día siguiente, confirmó que no había sido su imaginación. La voz era real. Con la grabación en mano, Isabel confrontó a Ricardo y Sonia, quienes finalmente confesaron que también habían escuchado la voz, pero tenían miedo de mencionarlo. Los tres decidieron investigar juntos y encontraron un pequeño compartimento oculto detrás de una pared falsa en el armario de Isabel. Dentro del compartimento, encontraron un diario antiguo que pertenecía a la joven que había sido asesinada. El diario describía cómo la joven había sido acosada por alguien en el edificio. Alguien que parecía conocer todos sus movimientos. La última entrada del diario era un mensaje desesperado. «Si encuentras esto, por favor, encuentra justicia para mí». Determinados a ayudar, Isabel, Ricardo y Sonia llevaron el diario a la policía, quienes reabrieron el caso. Esa noche, mientras esperaban noticias, la voz volvió a aparecer, pero esta vez era más clara y agradecida. «Gracias», susurró, antes de desvanecerse. La atmósfera en el apartamento se volvió más ligera y la presencia inquietante desapareció. Semanas después, la policía arrestó a un antiguo inquilino del edificio, quien confesó el crimen después de ser confrontado con las pruebas del diario. Isabel, Ricardo y Sonia sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Habían ayudado a resolver un misterio y a liberar un espíritu atrapado, pero también se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron del peligro. Desde entonces, el apartamento se volvió un lugar de paz, y la historia de la joven que buscó justicia se convirtió en una leyenda que se contaba entre los inquilinos del edificio. Historia 5. El pasajero oculto. Marcos se mudó a un apartamento compartido en el centro de la ciudad después de conseguir su primer trabajo como diseñador gráfico. Sus compañeros de piso eran Clara y Sergio, dos jóvenes profesionales que también buscaban una vida tranquila en la ciudad. Al principio, todo fue bien. Las tareas del hogar se dividían equitativamente y todos parecían llevarse bien. Sin embargo, después de unas semanas, Marcos comenzó a notar cosas extrañas. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares inusuales. Marcos pensó que era simplemente su distracción, pero un día encontró una nota escrita a mano en su escritorio que decía: «Me estás viendo». La letra no se parecía a la de Clara, ni a la de Sergio. Intrigado y un poco asustado, Marcos decidió instalar una cámara oculta en su habitación. Esa noche, mientras revisaba la grabación, vio una sombra moviéndose furtivamente por su cuarto mientras él dormía. La figura parecía estar buscando algo en su escritorio y luego se desvanecía en la oscuridad. Decidió no contar nada a sus compañeros, pero su inquietud crecía con cada noche que pasaba. Las semanas siguientes, las actividades paranormales aumentaron. Marcos empezó a escuchar susurros y risas suaves que parecían venir de las paredes. Desesperado, comenzó a investigar la historia del edificio y descubrió que hacía muchos años un inquilino había desaparecido misteriosamente de su apartamento. Algunos decían que su espíritu aún rondaba los pasillos, buscando algo que nunca encontró en vida. Una noche, Marcos decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Se quedó despierto hasta tarde, fingiendo dormir, y esperó. A las 3 de la madrugada, vio cómo una sombra se deslizaba dentro de su habitación. Esta vez, estaba preparado. Encendió una linterna y apuntó directamente a la figura, revelando el rostro pálido y desencajado de un joven. «¿Quién eres?»,
gritó Marcos, pero la figura no respondió. En cambio, soltó un grito desgarrador y se desvaneció frente a sus ojos. Aterrorizado, corrió a despertar a Clara y Sergio, quienes finalmente admitieron haber visto y escuchado cosas similares. Juntos, decidieron buscar ayuda profesional. Llamaron a un médium, quien les dijo que el espíritu del inquilino desaparecido estaba atrapado en el apartamento, buscando algo que lo mantuviera allí. Después de una sesión intensa, el médium reveló que el espíritu estaba buscando un reloj antiguo, un regalo de su madre, que había perdido poco antes de desaparecer. Marcos, Clara y Sergio comenzaron a buscar por todo el apartamento y finalmente, detrás de una pared falsa en el sótano, encontraron el reloj antiguo cubierto de polvo. Lo colocaron en el centro de la sala de estar y, esa noche, realizaron un ritual de liberación con la ayuda del médium. Mientras el reloj marcaba la medianoche, sintieron una brisa fría recorrer el apartamento y un susurro suave que decía: «Gracias». Desde esa noche, el apartamento se volvió tranquilo y las actividades paranormales cesaron. Marcos, Clara y Sergio continuaron viviendo juntos, pero siempre recordaron la experiencia que compartieron y cómo liberaron al pasajero oculto de su tormento eterno. Historia 6. La biblioteca prohibida. Ana se mudó a un antiguo apartamento en el centro histórico de la ciudad, donde compartiría el lugar con dos compañeros de piso: Marta, una profesora de literatura, y Jorge, un bibliotecario. El apartamento estaba lleno de encanto antiguo, con techos altos y molduras decorativas, pero había algo inquietante en el lugar, especialmente en la vieja biblioteca que ocupaba una habitación completa. Desde el primer día, Ana sintió una atracción extraña hacia la biblioteca. Era la habitación más oscura del apartamento, llena de libros antiguos y muebles de madera maciza. Marta le advirtió que algunos libros no debían ser tocados, especialmente aquellos que estaban encadenados o cerrados con candados antiguos. «Son libros que contienen historias peligrosas», dijo Marta con seriedad, pero Ana pensó que era solo una broma para asustarla. Una noche, mientras todos dormían, Ana no pudo resistir la tentación y se aventuró a la biblioteca. La atmósfera era densa y opresiva, y el aire estaba cargado de un olor a moho y pergamino viejo. Ana se acercó a uno de los libros encadenados, un volumen grueso con una cubierta de cuero oscuro. Contra su mejor juicio, rompió la cadena y abrió el libro. En el momento en que el libro se abrió, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación y las luces parpadearon. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad la empujó a seguir leyendo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras en una lengua que no podía comprender. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el aire se sentía más pesado y la habitación más oscura. A la mañana siguiente, Ana se despertó con un dolor de cabeza punzante y recuerdos borrosos de la noche anterior. Intentó hablar con Marta y Jorge sobre lo que había pasado, pero ambos parecían distraídos y evasivos. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando Ana comenzó a escuchar susurros que parecían venir de los libros cerrados. Las voces eran suaves pero insistentes, llamándola por su nombre y pidiéndole que los liberara. Con el tiempo, Ana comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que se encontraba atrapada en un laberinto de libros, persiguiendo sombras que siempre se le escapaban. Sus compañeros de piso también empezaron a actuar de manera extraña. Marta se volvía cada vez más reservada y Jorge pasaba horas en la biblioteca, susurrando a los libros como si estuviera hablando con viejos amigos.
Desesperada por entender lo que estaba pasando, Ana decidió confrontar a Marta y Jorge. Les mostró el libro que había abierto y les preguntó qué estaba sucediendo. Marta, con lágrimas en los ojos, confesó que la biblioteca estaba maldita. Los libros encadenados contenían espíritus atrapados que buscaban liberarse y poseer a aquellos que los leían. La maldición había comenzado hace siglos, cuando el primer dueño del apartamento había realizado rituales oscuros para atrapar las almas de sus enemigos en los libros. Jorge, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Cada libro contiene un alma en pena, y aquellos que los leen corren el riesgo de ser poseídos por esas almas. Ana, al abrir ese libro, has permitido que uno de esos espíritus te siga. Debemos encontrar una manera de revertir la maldición antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, los tres se reunieron en la biblioteca con la esperanza de encontrar una solución. Con la ayuda de un antiguo grimorio que Marta había encontrado, realizaron un ritual para intentar liberar al espíritu atrapado sin dañarlo. La atmósfera se volvió tensa cuando comenzaron a recitar las palabras del ritual. Los libros en las estanterías comenzaron a temblar y una brisa helada llenó la habitación. De repente, una figura fantasmal emergió del libro que Ana había abierto. La figura, un hombre pálido y con ojos vacíos, se acercó a ellos lentamente. Marta, con la voz temblorosa, le pidió al espíritu que abandonara su mundo y encontrara la paz. El fantasma se detuvo. Pareció dudar por un momento y luego se desvaneció en el aire. Al día siguiente, la atmósfera en el apartamento se sentía más ligera y los susurros habían cesado. Ana, Marta y Jorge sintieron un alivio palpable, sabiendo que habían logrado liberar al espíritu. Sin embargo, la biblioteca permaneció cerrada y los libros encadenados, guardando sus secretos oscuros, quedaron como un recordatorio de los peligros que contenía. Desde entonces, Ana y sus compañeros de piso vivieron en paz, pero siempre con una precaución silenciosa. Sabían que algunos secretos debían permanecer ocultos y que la curiosidad, a veces, podía ser una puerta abierta a horrores inimaginables.